libro de Lucas, capítulo 3, desde el versículo 7 al versículo 14, la porción bíblica que ya se ha leído. Desde el versículo 13, desde el versículo 7, corrijo, hasta el versículo 14, capítulo 3. Y vamos a ver en esta mañana frutos de una verdadera conversión, los verdaderos frutos de una verdadera conversión. Lucas empieza diciéndonos en el capítulo 1, versículo 4, él dice que escribe guiado por el Espíritu Santo después de haber diligentemente investigado los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Él escribe con un propósito, versículo 4, para que conozcas bien, ojo con este propósito, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Más claridad, más testimonios acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para que conozcas bien, volviendo al capítulo 3, estamos situados en los tiempos de Juan el Bautista. Después de 400 años de silencio, Dios no había enviado profetas, y sin embargo la palabra seguía cumpliéndose. Dios no abandonó su palabra, sino que envió al último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, para que cumpliese el propósito que Dios mismo le había establecido. Por eso, en el versículo 4 del capítulo 3 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados. Las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo están siendo proclamadas por aquel que Dios mismo había apartado, Juan el Bautista. Y hay esperanza en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Esta figura literaria nos está hablando que cuando los reyes se iban a desplazar a un lugar, primero iba una comitiva para ir preparando el camino. Recuerden que no había carreteras como hoy día, sino que los que iban adelante iban preparando el camino para que cuando fuese el rey encontrase, como dice aquí, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos ásperos allanados. Está usando Juan el Bautista esta misma figura para referirse a el verdadero rey que vendría, Jesucristo, y allanaría aquellos caminos ásperos, aquellos valles se rellenarán, y finalmente, versículo 6, traerá consigo salvación.
salvación a toda carne. Y esto eran buenas noticias en un contexto judío donde había muchos que esperaban al verdadero Mesías, pero habían otros que esperaban un rey para ser liberados de la opresión romana. Y esta predicación era de mucha esperanza para aquellos que querían ser liberados. Y ahí entonces, cuando Juan el Bautista observa una reacción en su predicación, y es lo que vamos a ver en esta mañana, esa reacción a la predicación de Juan el Bautista. Y esta reacción él la enfoca desde el punto de vista de la verdadera conversión. Y Juan empieza, versículo 7, lo que nos atañe en esta mañana en cuanto a la porción bíblica escogida. Versículo 7. Hay una acusación aquí. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Es decir, después de la predicación de Juan el Bautista, que vendría ese rey, que allanaría aquellos caminos ásperos, ellos reaccionan. Y aquí Juan llama las multitudes, están reaccionando para venir a ser bautizadas. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo guiándoles para mostrar la verdadera conversión, la verdadera condición de aquellos que iban tras ser bautizados, para huir. ¿Y huir de qué? Aquí dice, huir de la ira venidera. Pero el Espíritu Santo, que escudriña lo más profundo del hombre, guía a Juan el Bautista para que diga: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esta expresión en español suena fuerte, porque dice: yo no voy a ir a salir a la calle y decir: oh generación de víboras. Lo que Juan el Bautista está usando aquí es una figura que en el contexto del momento él conocía, pero también los que lo escuchaban conocían las leyendas que había acerca de las serpientes. Una leyenda que había decía que la serpiente estaba allí en el vientre de una mujer, una leyenda, y que salía de allí irrumpiendo por el cuerpo con su cabeza venenosa hasta que salía. Esa era una leyenda. Pero también Juan el Bautista conocía mucho esta figura de las serpientes, porque él habitó por muchos años en el desierto. ¿Se acuerdan? Versículo 80, capítulo 1 decía: y el niño crecía, refiriéndose a Juan el Bautista, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Está hablando de Juan el Bautista, y él en el desierto podía observar el comportamiento de las serpientes, que cuando había grandes incendios salían despavoridas, corriendo para no ser calcinadas o no ser quemadas. Y él veía a la serpiente, él veía, y por lo tanto, cuando él dice generación de víboras, ¿ustedes de qué huyen? ¿Huyen como las serpientes del desierto? ¿O de qué es que verdaderamente
ustedes están oyendo? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y ahí está el grueso del mensaje, ¿no? ¿De qué ha sido usted y yo librado después que estábamos en nuestros delitos y pecados? ¿De qué fuimos librados verdaderamente cuando el Mesías se entrona en nuestros corazones? Hemos sido librados no de la pobreza ni de las enfermedades. Hemos sido librados del mismo juicio de Dios, de la misma ira de Dios. De eso, en primera instancia, es que ustedes y yo fuimos librados. Que el juicio de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? El que no cree o el que ha rehuido de creer en Jesucristo, la ira de Dios, ¿qué dice? Está sobre él. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Así que estar en Cristo y conocer a Cristo, en primera instancia, debemos recordar que hemos sido librados de la misma ira de Dios, que caiga el juicio de Dios sobre nosotros. Pero, ¿cómo encaja esta frase, generación de víbora, en la historia misma de la redención? Y ya no voy a hablar de las serpientes en el desierto. La serpiente en la Biblia simboliza, representa al mismo Satanás. Al mismo Satanás representa a las serpientes. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9 dice: y fue lanzada fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. Así que cuando Juan el Bautista usa esta figura, en el fondo lo que está recordando es que ellos pertenecen al mismo Satanás. Porque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4 que el Dios de este mundo tiene el entendimiento cegado. Y no es porque Satanás sea que gobierna este mundo, ¿no? Pero sí tiene bajo él aquellos que todavía no han sido llamados por la electiva gracia de Dios. Así que generación de víboras es: ustedes son hijos del mismo Satanás. Y una aplicación para los que estamos aquí en esta mañana: si aquí hay una persona, yo no lo sé, que aún no ha creído en Jesucristo, no diga y no espere y no crea que porque vive en un hogar donde sus padres son creyentes, no se crea que es hijo de Dios, si no ha creído en Jesucristo. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Ustedes de vuestro padre, el diablo, son hijos. Juan capítulo 8, 44, ¿no? De vuestro padre, el diablo, son hijos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Son vuestro padre, el diablo, es mentiroso, ¿no? Bueno, esta era la predicación de Juan el Bautista. No era tan halagüeña, no era tan agradable al oído, ¿no? ¿Cuántos de ustedes y yo
algunas veces hemos tratado de acomodar el evangelio a la gente, que escuche algo halagüeño, algo que lo anime. Mira, si tú eres cristiano te va a ir mejor. Si tú eres cristiano, las cosas van a ser diferentes. Pero Juan el Bautista está diciendo, ustedes pertenecen al diablo mismo. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios, quien declara hijo de Dios es Dios mismo. Ni siquiera es la decisión de ustedes y mía, de manera que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que aquí se está probando los frutos de una verdadera conversión. Segundo aspecto, versículo 8 al versículo 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes que vienen corriendo en Mateo, cuando se usa el mismo término generación de víbora, Mateo complementa y dice que esos eran tanto los fariseos como los saduceos. Aquí en Lucas se llama las multitudes, ¿no? Y viene a probar, segundo aspecto del tema que estamos recordando, los frutos de una verdadera conversión. Aquí va a ser probada la conversión. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Se quieren bautizar, quieren venir solo por el rito externo, que ustedes deben recordar es una muestra de lo que internamente ha obrado el Espíritu, pero vienen corriendo. Pero Juan el Bautista les dice, miren, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Fíjense cómo se está probando aquí la conversión. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí Juan el Bautista está tocando con el orgullo falso espiritual que muchos presentaban ante la predicación. Y que no nos vayamos a engañar los que estamos aquí en esta mañana. No es solamente una confesión, sino frutos dignos. Frutos dignos. No es solamente argumentar una justicia propia, como dice aquí, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham como padre. ¿Cómo traduciríamos nosotros hoy día esto? En primer lugar, para el momento del contexto, los judíos se creían, y los únicos se creían hijos de Dios. Y ellos argumentaban, tenemos a Abraham por padre. Pero aun cuando ellos argumentaban eso, sin embargo, nosotros encontramos en Juan capítulo 8 y el versículo, Juan capítulo 8, versículo 33, también encontramos esta palabra. 33 le respondió, linaje de Abraham somos. Se les estaba predicando a los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos, versículo 31, ¿lo ven ahí? Ellos se creían discípulos, pero no eran discípulos.
Conoceréis la verdad. ¿Por qué debían conocer la verdad para que fuesen libres? Porque se creían hijos de Abraham, pero seguían siendo esclavos. Versículo 34. Seguían siendo esclavos del pecado. No es la tradición evangélica o cristiana la que te salva. No es tu padre o tu mamá, si es cristiana, la que hace que tú seas cristiano o cristiano. Ellos se creían hijos de Abraham, volviendo otra vez. Pero les dice, para quemarles el orgullo, Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Y está tomando aquí la figura de la literatura griega, porque ellos creían que el hombre también procedía de la piedra. Podían figurar un hombre por medio de las piedras. Y como este libro de Lucas, como destinatario, tiene a los gentiles, de tal manera que ellos sí conocían este tipo de literatura, ¿no? Y entonces les dice, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso es, miren, no es usted que se hace creyente, no es usted que se hace cristiano. Dios nos hace hijos. Dios nos hace hijos. Y aún de las mismas piedras el Señor levanta. Pero dicho para nosotros, aún muertos, teniendo un corazón de piedra, el Señor nos da un nuevo corazón. De tal manera que el pasaje sigue diciendo, versículo 9, hay una advertencia. Cuidado con los que están viviendo en mera tradición cristiana. Y está otra vez la figura, versículo 9. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí hay juicio de Dios. Esto es juicio de Dios. El hacha está puesta ahí. Yo sé que la Secretaría de Medio Ambiente tiene unos lineamientos para cuando ustedes incluso van a podar los árboles. Hay que pedir permiso, ¿no? No se puede talar un árbol sin contar con la autorización, ¿no? Pero en ese tiempo sí derrumbaban, talaban muchos árboles. El ambiente no era, de hecho era necesario, ¿no?, para abrir caminos, travesías. Y estas figuras eran supremamente interesantes. Y dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Así que se usa esta figura para decir, ustedes vienen corriendo para ser bautizados, ¿no? Ustedes vienen corriendo, pero hagan frutos dignos. Miren, que haya realmente una conversión interna, porque si no es así, hay juicio de Dios, cual hacha que tala y derrumba los árboles. Así quedarán ustedes un día caídos, separados de la misma presencia del Señor. El hacha está puesta. El hacha está puesta. El que cree en Jesucristo será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. El hacha está puesta. Yo sé que hoy día se predican, hoy día la gente predica, Cristo te ama, ¿no? Cristo te ama, pero la Biblia no dice eso. Nosotros estamos liberando a quien Cristo tiene condenado. ¿Y de dónde sacamos esa potestad nosotros? De decir que Cristo ama a los que están bajo la ira de Dios. Pero hay que seguir y seguir
predicando, ¿no? Y si no creen, el hacha está puesta. El hacha está puesta. E incluso para nuestra vida en el Espíritu, en santidad, como dice Gálatas, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. El hacha también para el creyente genuino está puesta. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo amo a mi pueblo, ¿no? En el libro de Hebreos. La tercera parte, desde el versículo 10, el tercer aspecto, perdón, versículo 10 al versículo 14. Versículo 10 al versículo 14. Dice: y la gente le preguntaba diciendo, bueno, buenas noticias, alabado sea Dios, que dentro de las multitudes hubo reacciones que querían glorificar a Dios, mientras otros querían solamente acudir a un rito externo. Buenas reacciones, versículo 10 al 14, señales de una verdadera conversión, frutos de una verdadera conversión, versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ojalá Dios nos ayude en esta mañana para que cuando sepamos que somos hijos de Dios, caigamos postrados ante Él y digamos, entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Versículo 10. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Bueno, aquí Juan el Bautista va a explicar los frutos de una verdadera conversión. En primer lugar, debe haber un fruto interno, que ha habido verdadera conversión. Pero los hijos de Dios van a partir de esa verdadera conversión a conocer lo que verdaderamente es amar a Dios y amar a su prójimo. Ellos van a experimentar qué es amar verdaderamente a Dios y amar a su prójimo. Los judíos creían que amaban a Dios porque tenían la ley y porque seguían los rituales, pero no amaban a su prójimo, ¿no? ¿Cómo trataban ellos a los gentiles? Pero en esta parte quiero que con la ayuda del Espíritu nosotros lo entendamos bien. No es que vamos a hacer obras para ser salvos. No es eso. No es que vayamos, ¿cuántas obras hago yo para garantizar o para estar seguro que soy salvo? Ese no es el punto. Ese no es el punto. Pero sí es enseñanza bíblica que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son obras para decir, soy salvo, porque hay muchos que hacen más y mejores obras que nosotros y sin embargo se irán al fuego eterno. Pero sí es un deleite servir al Señor y servir a nuestro prójimo. ¿Qué haremos? Respuesta. Versículo 13. Versículo 11.
el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Usted debe amar a su prójimo. Y esto, en la época, no había la cantidad de almacenes y promociones que hoy día hay. Y tampoco había recursos, ni tarjeta de crédito para endeudarse y comprar ropa. Había gente que solamente contaba con una túnica, pero había también gente que contaba con 2 o más túnicas. Y no esté pensando en tan literal, ¿no? Él es lo que le está diciendo. Si usted ve la necesidad, ¿no? O como dice Santiago, para ser un poco más concreto, Santiago capítulo 2, que dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, voy a agregar algo aquí, ¿no? A la palabra, id en paz, Dios es soberano. Id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? Claro, vamos poniendo orden a lo que creemos, porque si no, alguien de acá puede irse pensando: uy, pero ahora me toca dar, porque no estoy dando. Y me predicaron que toca dar, que toca sembrar. Me predicaron, no, yo no estoy predicando eso. No, la Biblia dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo digo? Según tengamos oportunidad. No como en algunos lugares que lo presionan al feligrés para que dé o siembre 1 millón de pesos, y este que no tiene va y se endeuda porque tiene que sembrar y tiene que mostrar esos frutos de arrepentimiento, porque es la obra de Dios, el reino de Dios, y dé porque es la obra de Dios. Eso no es lo que estoy predicando. Eso da, voy a usar una expresión, eso da asco escucharlo, porque eso no es conforme a la palabra de Dios. Son unos ladrones y salteadores. No es, pero sí la Biblia dice que si usted es creyente, usted va a amar según tenga la oportunidad. Por eso Juan el Bautista les dice muy claro: miren, si tiene 2 túnicas, si tiene 2 camisas, ayuden. Versículo 12: también vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Miren, no es, usted puede glorificar a Dios en el oficio donde Dios lo ha puesto. Algunos comerciantes podían dar una túnica más, pero estos que eran funcionarios del Imperio Romano, publicanos, que cobraban impuesto, ellos obviamente robaban, porque no solamente cobraban lo que estaba establecido por el régimen, sino que ellos aumentaban el cobro. ¿Y para quién era ese cobro? ¿Se acuerdan de Saqueo? ¿Tanto robó en ese oficio? No es el oficio lo que se está criticando, porque Juan el Bautista les dice: miren, versículo: no exijáis, ustedes publicanos que cobran,
No exijan más. Permítanme ser un poco más doméstico en el lenguaje. Si usted tiene una pesa y usted está pesando algo para vender, no le ponga un poquito más. Si usted va a vender algo, la balanza falsa es abominación a Jehová. Si usted vende algo, véndalo. ¿Se acuerdan cuando le iban a regalar una tierra? En este momento no recuerdo, era Abraham para enterrar a su esposa. Se la querían regalar, ¿no? Y él dijo, no, véndemela por el precio. Miren, uno piensa en nuestra cultura latinoamericana, esa cultura avivata, ¿no? Aventajados, heredada por esa cultura española de los que vinieron acá. Nosotros tenemos esos comportamientos. Obviamente que la raíz es el pecado, ¿no? Pero el comportamiento social es decir, ¿cómo exprimo? ¿Cómo le saco más? Y usted va a la calle y pide, ¿cuánto vale eso? Vale 15, pero realmente vale 10, para que uno diga, no, pues déjamelo en 10. Mira, hay tanta confianza de cuando vamos a la fama. Tenemos que, bueno, a mí me sirve la estatura, lo hago así, porque la forma de besar, uno se siente muchas veces estafado. Pero no es el oficio. Juan el Bautista les está diciendo, ustedes son publicanos, pero ¿qué deben hacer? Si verdaderamente son creyentes, no exijan más de lo que os ha ordenado. Otro versículo 14. También le preguntaron unos soldados, los soldados también, ¿no? ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Saben qué significa eso? Los soldados en ese entonces presionaban, torturaban a los comerciantes, los torturaban, los calumniaban. Miren, es que usted debe pagar de tributo esto, me hago entender, porque usted tiene esto, es decir, le llevaban una carga más. ¿Pero para qué razón? Se dice para sobornarlos y para que entonces los comerciantes aquí le pagaran. Eso dice la historia de la cultura de entonces. Y ellos también presionaban. Si hay un gremio que puede presionar al gobierno para que le suban los salarios, son los soldados. Porque cuando el gobierno no tiene esa buena relación con el ejército, ahí sí que tiemblan, ¿no? Los gobernantes. Por eso aquí dice, versículo 14, y nosotros ¿qué haremos? Y les digo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Realmente la enseñanza aquí es de lo que es un verdadero cristianismo práctico. La fe sin obra es muerta. En el libro de Mateo, capítulo 24, en el libro de Mateo, capítulo 25, con esto termino. Dice, en el día del juicio, versículo 34, capítulo 25, entonces el rey dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Qué bueno, qué maravilla es. Este es el verdadero amor hacia el prójimo, según tengamos la oportunidad. No se trata, la fe cristiana no se trata solamente de declarar o de confesar una doctrina ortodoxa, excelente, bíblica. Eso es necesario. No se trata meramente de cumplir con unos hábitos espirituales, ir a la iglesia, orar. Eso hace parte también de lo que debemos hacer. Hay que amar y hay que mostrar que nuestra fe no es muerta. No obrar para ser salvo, sino obrar por razón de esa gratitud de ser salvos de la misma ira de Dios. Amaremos con la ayuda del Señor a nuestro Padre Celestial, pero también a nuestro prójimo como nosotros mismos. Amén. Dios Padre, gracias por este tiempo. Señor, gracias. Gracias porque la vida cristiana, Dios, es interna. Es nueva vida, nueva naturaleza. Y es por la fe sola. Por la fe sola. Pero también, Señor, obrar en la responsabilidad espiritual que tenemos. Obrar para que tu nombre sea glorificado. Gracias por este momento. En Cristo Jesús. Amén.